Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemática de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre la resolución de triángulos. Como ya adelanté en el vídeo anterior, vamos a hablar sobre la resolución de triángulos rectángulos en particular y posteriormente vamos a hablar de la resolución de triángulos en general aportando dos nuevos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno, o el teorema de los senos y el teorema de los cosenos. Para tener en cuenta la resolución de triángulos, el problema que se plantea es uno de los problemas que se plantea en geometría y que exige la resolución de triángulos, pues, por ejemplo, en aplicaciones como la distancia, la altura, en aplicaciones en las que solo podemos tener una solución o dos soluciones o ninguna solución y tenemos que estudiar los diferentes casos a partir de datos proporcionados de un problema determinado, un problema característico, un problema que esté relacionado con la vida cotidiana, pues podemos llevarlo a nuestro terreno, un terreno en el que vamos a hablar sobre ángulos y vamos a poder resolver sobre esos ángulos. La inclinación de de un determinado edificio, los metros que tiene un rascacielos, dependiendo de dónde lo miramos, no dependiendo, sino tomando medidas desde donde lo miramos, podemos establecer por las diferencias, como ya sabemos, podemos resolver por el teorema de Tales y también por el teorema de Pitágoras se pueden resolver. Pero ahora vamos a añadir la resolución por medio de los teoremas del seno y del coseno. En cuanto a la resolución de triángulos rectángulos, vamos a considerar un triángulo rectángulo genérico, un triángulo rectángulo pues que venga dado. Normalmente se pintan con el ángulo recto apoyado sobre lo que pensaríamos que es el suelo. Ahora lo vamos a pintar así, para que no sea siempre la misma estructura. Aquí lo que tenemos, el ángulo recto es este. Y vamos a poner P, A, P. Y obviamente, pues, los lados serían A, B y C. De acuerdo. En esta ocasión tenemos este triángulo rectángulo y la forma de resolver el triángulo rectángulo ya sabemos que según el teorema de Pitágoras a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras, y con eso pues ya sabemos de lo que estábamos hablando, pero es que claro, también tenemos que esto es un ángulo y que este es otro ángulo. A este lo vamos a llamar el ángulo B, el ángulo de C y el ángulo de A. El ángulo de A ya lo sabemos que es el ángulo recto, es pi medio, pero el ángulo de B y el ángulo de C. También sabemos que el ángulo de B, vamos a llamarle, bueno, sí, vamos a llamar directamente, vamos a ponerle una B y vamos a ponerle un gorrito. Entonces, sabemos que según ese dibujo, el coseno de B, sabemos que es el cateto contiguo entre la hipotenusa. Tanto es C por A. El seno, el cateto opuesto, partido por la hipotenusa, es B partido por A. Y la tangente, pues, obviamente eso ya lo sabemos porque es seno entre coseno, B partido por B. Del mismo modo, sabemos también que el coseno de C, el ángulo este, ¿sí? El ángulo que está en C, lo correspondiente al vértice C, tenemos que igual, lado contiguo entre hipotenusa, B partido por A. El seno de C es igual, opuesto entre hipotenusa. Y la tangente de C es el seno entre el coseno, B partido por A. Bien, pues eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. De esta forma también tenemos que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Precisamente se cumple el teorema de Pitágoras. No sé, no tiene lógica. Eso ya lo sabemos. Entonces, con esta información, ahora nosotros vamos a resolver el triángulo dependiendo de qué nos puedan dar. A ver si puedo hacerlo más pequeño y así tenemos ya aquí dibujado. Bien, lo primero que pueden darnos es el ángulo de B. Tenemos el ángulo de B y tenemos la hipotenusa A.
Vale, pues con el ángulo de B, si tenemos el ángulo, tenemos el coseno también. Si tenemos el ángulo, tenemos el coseno del ángulo, eso ya lo sabemos. Y tenemos la hipotenusa, por lo tanto también podemos conocer C. Si conocemos C y conocemos A, podemos también, y sabemos el ángulo, pues también podemos calcular el seno, del mismo modo calculamos B, y al tener C y al tener B también tenemos la tangente, con lo cual sabemos exactamente cuáles son los ángulos que tenemos. Además, si tenemos el ángulo B y tenemos el ángulo A, porque el ángulo A sabemos que es pi medio y todos los triángulos, la suma de su ángulo es 180 o pi y radianes, en ese caso pues lo que tenemos es precisamente todos los ángulos que intervienen. También tendríamos el ángulo C. En segundo lugar, tenemos la opción de que se nos dé el ángulo B y el cateto opuesto. Tendríamos hipotenusa, bueno, pues el cateto opuesto. Si tenemos de la segunda expresión, la expresión del seno, podemos extraer, tenemos B y tenemos el seno de B, porque al ser el seno, el ángulo, al tener el ángulo también tenemos el seno del ángulo. Al tener el seno del ángulo, pues lo único que nos quedaría calcular es la hipotenusa. Y en esta situación ya tenemos la hipotenusa y el ángulo, por lo tanto estamos en el caso anterior. El caso anterior ya lo hemos definido. En tercer lugar, podemos decir que tenemos el ángulo B y el cateto, otro cateto. Tenemos el cateto C. Si tenemos el ángulo B y el cateto C, volvemos al caso de antes. ¿Por qué? Pues porque tenemos la hipotenusa a partir de esta expresión, de la expresión del coseno. El coseno de B lo tenemos porque tenemos el ángulo. Además tenemos todos los ángulos y estamos en el primer caso. Volvemos al primer caso porque ya tenemos la hipotenusa de A. Y como ya lo hemos resuelto, pues ya estaría. Y en cuarto lugar, se conocen dos lados. Si se conocieran dos lados, dos cualesquiera, vemos que aquí están enlazados dos cualesquiera, todos los casos. Si tenemos A y B, estamos utilizando esta. Si tenemos A y C, estamos utilizando esta. Si tenemos B y C, que son las tres posibilidades que tenemos de enlazar esos tres lados, tenemos esta. Por lo tanto, tendríamos alguna de las expresiones y podríamos tener tendríamos el ángulo a raíz simplemente de hacer pues, la tangente, la inversa de la tangente, no la inversa, sino el arco tangente de B, el arco tangente del seno o el arco tangente del coseno, perdón, el arco coseno y el arco seno, perdón. Y en esos casos estaríamos en cualquiera de los tres anteriores que hemos visto que tienen solución y hemos descrito cuál es la solución. Así que esos tendríamos dos lados. Estos serían los cuatro casos a los que nos podemos enfrentar y como podemos ver por el teorema de Pitágoras y por las igualdades trigonométricas, porque conocemos las funciones trigonométricas, es muy fácil resolverlo. Ahora, en cuanto a la resolución de triángulos cualesquiera, vamos a pasar la resolución de triángulos cualesquiera, vamos a tener en cuenta dos teoremas. El primero de ellos, lo vamos a ver aquí, el primero de ellos es el teorema del seno. El teorema del seno nos dice que un triángulo ABC, vamos a ponerlo, bueno, sí, así está bien. Un triángulo ABC, en un triángulo ABC los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Teniendo en cuenta pues, un triángulo cualquiera, siempre consideramos que si el vértice es A mayúscula, el lado opuesto es A minúscula. Es como lo representamos. Y además la razón de proporcionalidad es igual a la longitud del diámetro de la circunferencia circunscrita, que simbólicamente es lo que aparece en pantalla. La circunferencia circunscrita, ¿qué es? Lo vamos a ver en el tema 39, en el siguiente tema. Pero hay que tener en cuenta que la circunferencia circunscrita no es más que la circunferencia que consigue que el triángulo quede dentro y cada uno de los vértices esté dentro de esa circunferencia. Es decir, la circunferencia toca al triángulo solo y exclusivamente en esos tres vértices. Y el triángulo queda dentro, obviamente. No tendría sentido. Lo vamos a ver, vamos a poder calcularla a partir de las mediatrices.
y vamos a poder, y del circuncentro, que sería el centro de la circunferencia circunscrita. Bien, simbólicamente lo tenemos ahí, que sería A partido por el seno de A, B partido por el seno de B, C partido por el seno de C, y eso es igual a 2 por el radio. En cuanto al teorema del coseno, el teorema, es decir, sería el diámetro, claro. El teorema del coseno nos establece una relación similar a la que nos establece el teorema de Pitágoras, pero teniendo en cuenta que evidentemente que no, bueno, que no tenemos el teorema de Pitágoras. Claro, no estaríamos hablando del teorema de Pitágoras. En esta ocasión, en un triángulo ABC se verifica que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A. O sea, así es como se nos identifica. Y con ello llegamos a, bueno, ya tenemos estos dos resultados y con estos dos resultados vamos a poder calcular los diferentes casos que tengamos. Como es un triángulo cualquiera, vamos a escribirlo, vamos a escribir el triángulo. Triángulo cualquiera, tenemos triángulo cualquiera. No tiene por qué ser, no tiene por qué... Es que eso parece muy recto, así que hacerlo un poquito más grande. No sea recto. Es que cuesta hacer los triángulos que no sean, que no parezcan rectos. Eso no es recto. Ay, qué cosa. Vaya tela. Pues mira, al azar. Ahí va. Un triángulo que se supone que no es recto. Este ángulo no es recto. Punto. Que en todos los triángulos podemos encontrar. Además, si lo hacemos así a mano, visualmente, puede parecer que es recto, pero en este caso no es recto. Pues A, B, B, A, B, C. Bien. A partir de ahí tenemos tres casos. Los tres casos que tenemos son, bueno, vamos a poner que el seno de A, vamos, mirad, esta parte de aquí, y tenemos el seno de A, el seno de B, el seno de C. Como hemos dispuesto el seno como hemos querido, perdón, el seno, los ángulos como hemos querido, pues no es importante que establezcamos, bueno, que establezcamos uno encima de otro. Lo que pasa es que lo voy a bajar un poco porque si no, no se va a ver. Entonces tendríamos A partido por el seno de A es igual a B partido por el seno de B es igual a C partido por el seno de C es igual a 2R. Lo único que tenemos que ver de ahí es que es constante. Teorema del seno. Y el teorema del coseno nos dice que A cuadrado es igual a B cuadrado. A cuadrado en este caso es el más grande, efectivamente. El más grande es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2AC. 2AC 2AC menos 2BC. Los cabeza. Los 2BC por el coseno de A, que es el más grande. Siendo A, no lo hemos dicho, pero es el que es más grande. El más grande porque si no, no tendría sentido que uno estuviera igualado a la suma de los otros dos. Vale. En este caso tenemos que efectivamente los casos son muy parecidos a los anteriores. El primero de ellos es que vamos a tener, se conocen tres lados. Conocemos A, B y C. Y lo que queremos calcular son los ángulos. Pues si conocemos A, B y C, de aquí podemos calcular el coseno de A y con el coseno de A podremos calcular A, después el seno de A, posteriormente la constante y con la constante ya tenemos B, calcularíamos el seno de B, por lo tanto B, y el seno de C y por lo tanto C. Ese sería el procedimiento a seguir para poder resolver un triángulo en el que solo conocemos los tres ángulos. En segundo lugar, tenemos que se conocen dos ángulos y dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, pues vamos a poner que AB y el ángulo
y C. Si conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, pues tenemos que efectivamente... claro, es que eso es que ha sido un lapsus. Esto se cumple en todos los casos, para todos los... tanto para si A es al cuadrado, B al cuadrado, C al cuadrado, y el coseno de A, si estamos considerando A y A, o si estamos considerando B y B, esto sería equivalente para los tres resultados, si no, no podríamos calcularlo. Pues al poder hacer eso, tendríamos que A, B y C nos darían C, A, B y C, el lado A, el lado B y el ángulo C nos darían el valor C. Luego C entre el seno de C, porque el ángulo de C ya lo conocemos. Y con ello tendríamos bueno, al tener C, estamos en el caso anterior y en el caso anterior ya sabemos que tiene solución. Eso es lo importante. En tercer lugar, es un lapsus que he cometido. Aquí en el teorema del coseno no solo se cumple para esto, vamos a ponerlo. B al cuadrado es igual a C al cuadrado más A al cuadrado menos 2AC coseno de B. Y C al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado menos 2AB coseno. Esto es algo que se me ha olvidado decir antes, que no lo he puesto, he dicho que era el mayor, pero no es el mayor. El mayor es en otros casos, pero no para el coseno, no es el teorema del coseno. El teorema del coseno se cumple pues, para todos los ángulos que estamos considerando, para todos los lados se cumplen esas características, siempre y cuando tengamos el coseno, el lado del que estamos hablando y el ángulo del ángulo opuesto, del vértice opuesto. El tercer caso que puede darse es que tengamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Por ejemplo, AB, por seguir con la misma, y el ángulo opuesto a uno de ellos, pues, B. En esa situación, pues vendríamos a cualquiera de estos, pero solo en este caso al que tiene el ángulo B, y calculamos C. Al calcular C ya estaríamos en el caso 1. Y al estar en el caso 1 ya sabemos que tiene solución, que no pasa nada. Estaríamos incluso un paso más del caso 1. Pero bueno, como ya sabemos que tiene solución, pues ya está. Y en cuarto lugar, tenemos que se conoce un lado y dos ángulos. Un lado y dos ángulos, pues vamos a ver, un lado y dos ángulos cualesquiera, A, B, C, por ejemplo. Ese es el más... El tercer ángulo se relaciona, claro, si conocemos dos ángulos, el tercer ángulo, el A, es fácil calcularlo porque la suma de los tres ángulos tiene que ser pi medio. Perdón, pi medio, no, tiene que ser pi. Entonces simplemente A saldría de ahí. Al tener eso ya tendríamos esta. Y podríamos tener B a partir de haber visto que la relación del seno de A partido por el seno de A. Habríamos visto la relación que existe y simplemente volver a aplicar esta relación para cada uno de las igualdades. B partido por el seno de B igual a 2R y C partido por el seno de C igual a 2R, tendríamos lo que buscamos. Pues estas son las formas de calcular los triángulos, la forma de resolución de triángulos por medio del teorema del seno y el teorema del coseno. Esto es en general. En particular ya lo hemos visto para los triángulos rectángulos, pero eso ya lo sabíamos y lo hemos trabajado en muchas ocasiones. Así que con esto vamos a dejarlo por hoy. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Adiós.